Buenas tardes. Una vez más, y esta vez con escaso plazo desde la última, daros la bienvenida a los locales que aquí ocupamos los masones que trabajamos dentro de la Cracovia de España. Vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar la conferencia Egipto y su enseñanza iniciática. Antes de ir con esto, quería haceros un par de recomendaciones. Por favor, los teléfonos nos pide que o lo apaguéis o lo pongáis en silencio todo, porque luego los micrófonos, tanto el que lleva el conferenciante como este, cuando lo pasemos por ahí, que usan esos desagradables acoples que terminan escandalizándonos a todos. Aunque luego pueda repetirlo, porque a veces sabéis que me repito, estos eventos los organizamos aquí en la Gran Logia Provincial de Madrid con un claro interés de abrir nuestra sede a gente que no nos conozca para que nos vaya conociendo y vea qué tipo de personas somos los masones de esta época. Lo que no hacemos estos eventos es para hacer proselitismo ni captar gente. No es nuestra intención hacerlo. Por lo tanto, si alguien, tanto hombres como mujeres, estáis interesados en tener una profundización sobre el tema de la masonería, tanto Javier Escalada, Gran Maestro Provincial actual, como yo, os escucharemos al final, tomaremos vuestros datos para ese tema. Vamos a tener puesto un atril para el que quiera simplemente recibir correos electrónicos para conocer los eventos y recibirlos. Pero por favor, sed cuidadosos porque hemos recibido alguna reclamación de alguien que venía a pescar y no es nuestra intención. Nosotros, los masones de la Gran Logia Provincial de Madrid, no nos dedicamos a eso. Si alguien quiere, abrimos espacio de charla que será fuera de aquí. ¿De acuerdo? Importancia de la conferencia de hoy. Tener una visión distinta del conocimiento egipcio. Todo ello relacionado con los aspectos iniciáticos. Nuestro orador lleva más de 30 años en el mundo del libro, más de 25 como editor, es un estudioso de las religiones, lleva haciendo cursos y conferencias los últimos 10 años, prepara viajes privados a Egipto, de hecho en un par de días me ha comentado que sale volando para allá, con lo cual en algún momento en esos grupos que él dice restringidos de personas escogidas fundamentalmente para de alguna forma explicar un Egipto distinto, pues también lo hace. Tiene publicados algunos libros, creo que ¿vale venir a la librería? Y luego, si alguno queréis, él se ha traído algunos libros de los que ha publicado, como en la última ocasión, también habrá una librería que trae sus libros, por si alguno estáis interesados, para que luego él os los firme. Sin más, con nosotros, nuestro hermano Sebastián Vázquez. Buenas tardes a todos. Quiero antes de nada dar las gracias a la Gran Logia que fue mi casa. Yo soy romano, durmiente, me inicié hace ya mucho tiempo, ¿no? Lo revelan las canas, ¿no? En Concordia número 4 y hay aquí algún hermano de entonces que he visto. Y bueno, quería hacer un acercamiento a Egipto de un modo un poco diferente. Acercarse a la vieja cultura egipcia no es fácil. No es fácil por varias razones. La primera de ellas es por el hecho de que naturalmente somos hijos de nuestra cultura. Una cultura, en nuestro caso, por un lado heredera de un pensamiento judeocristiano, por otro lado herederos en lo social de ese positivismo, ese racionalismo del 18, 19. Eso por un lado. Por otro, aunque parezca paradójico,
una de las dificultades de acercamiento al pensamiento egipcio era su simplicidad. El pensamiento egipcio es muy sencillo y muchas veces no fácil. Distingamos entre sencillo y fácil. Esa sencillez a veces hace que ese acercamiento sea a veces dificultoso. Pondremos algunos ejemplos. La tercera razón es la traducción que nos llega de Egipto a través de los griegos. Como sabemos, en la última etapa, el declive de lo que es Egipto, llega Alejandro Magno, los Ptolomeos, toda una cultura que no comprende, como se está bien reflejado tanto por Heródoto como por otros, no comprende a esas gentes, a esa cultura, y traducen, y nos llega la traducción de lo que es el antiguo Egipto a través de los griegos. Y a partir de ahí heredamos dos gigantescos errores que ahora pasaré a comentar. El último aspecto que revela la dificultad aparente de acercarse al mundo egipcio es, y lo tomamos de los griegos, ese concepto de esóteros, tal y como lo entendía la escuela pitagórica. Recordemos que Pitágoras estuvo a las puertas del templo de Luxor varios años, hasta que comprobaron que era capaz de aprender. A partir de ahí, él, en su escuela, recordemos que había dos grados. El grado esóteros, con X, que es una enseñanza abierta y recibida por todo el mundo. Y luego había un punto que era el esóteros, la enseñanza revelada. Esa enseñanza revelada tenía tres características. Una, debía ser solicitada expresamente. Quien quería tocaba la puerta. No iba de fuera, de dentro a fuera, sino aquel tocaba la puerta exactamente igual que en el antiguo Egipto. Dos, era verbal, nunca escrita. Por eso de Egipto no han llegado libros. Luego hablaremos de los famosos libros de los muertos. O lo que vemos todo lleno de pinturas, de jeroglíficos, por tanto de palabra, lo vemos siempre en lugares donde no se entra. Tumbas y templos. Una gran paradoja. Y ese esóteros, además, se guardaba en la discreción. Es decir, no era revelado. Esa enseñanza siempre es oral. ¿De acuerdo? Y se transmitía así. Se transmitía así. Hay otro aspecto fundamental que a veces... Voy a ver si soy capaz de manejar esto. Sí, he traído algunas imágenes para ilustrar. Y con respecto a lo que es esta enseñanza oral que he comentado, esto, si yo pregunto qué es, me dirán que la concha, el peregrino del Camino de Santiago, ¿no? Tiene una característica, es de la tercera dinastía. De la tercera dinastía, es Saqqara. Por lo tanto, y hay que recordar, simplemente como curiosidad, que los egipcios ya hacían una peregrinación, fundamentalmente a un templo, el famoso templo que ahora el único que tiene forma de ángulo recto, que es el templo de Osiris, el templo de la resurrección. Esto es un detalle, como vemos que la transmisión oral no se ha interrumpido. Tenía que salir un capitel. Ese capitel. Este capitel, bueno, aquí no sé si lo ven. ¿No lo ven? Una cruz. Es una cruz egipcia, es decir, no es que parezca una cruz egipcia, es una cruz egipcia. Una Adán y Eva y los dos árboles, ¿no? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Es decir, estos señores, constructores medievales, sabían que el árbol de la vida ponen una cruz de la vida egipcia. Esta es la primera catedral que se construye en España. Está San Martín de Mondoñedo, que es, y creo que está sin culto, está en el campo, ¿no? Este es uno. Hay más, es decir, he traído estas dos pruebas, pero hay más que demuestran que a lo largo de la historia hay una concepción, hay una que no he podido traer, pero simplemente si uno se sitúa, la catedral de Jaca, que nace el Camino de Santiago, ¿verdad? Hay un rosetón típico, está muy estudiado, muy conocido, y en ese rosetón hay una frase en latín, traducida, y esa frase en latín habla de un concepto que es la base de toda la concepción egipcia en lo que tiene que ver con la eternidad, y es el concepto de la segunda muerte. Esa frase en latín explica claramente, dice, oh peregrino que inicias el camino y tal, porque esa catedral, en términos iniciáticos, es la que marcaba el camino, la ruta, ¿no? Y ese rosetón marca una fecha precisa, ¿no? Entonces ahí hay otra prueba, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los dos grandes herencias que hemos recibido de los griegos y que han distorsionado la visión que tenemos de Egipto? Una, los egipcios no tenían dioses. Es falso. Rotundamente falso. Cuando llegan los griegos, esa asimilación, esa concepción, incluso nuestro concepto Dios, que viene del latín Deus, que a su vez no es más que una corrección de Zeus. Esa concepción griega, esa concepción no está en los egipcios. Ellos los llamaban los Neter. Y su jeroglífico de los Neter, igual luego lo veremos, explicaremos un poquito, era esto. Una bandera, una banderita. Esta es la simplicidad del pensamiento egipcio que luego veremos. Una banderita, Neter, Neteru, plural. No tenían dioses, tenían Neteru, ahora explicaremos. Dos, no tenían religión. El hecho de hablar de religión egipcia no procede. Explico. Primero etimológicamente, es decir, nuestro concepto de religión, religio, reunir, ¿no? Porque se supone, dentro de la concepción de las religiones del libro, que el ser humano está separado de Dios. Para un egipcio eso sería un disparate. Estar separado de la fuente. No lo entenderían. Igual que no entenderían jamás el concepto de pecado original. Sería algo que escaparía a su comprensión. Dos, tampoco entenderían el concepto salvador, porque no hay nada que salvar, desde su punto de vista. ¿De acuerdo? Y por fin, vemos que no tienen un fundador de la religión, también carecen completamente de libros sagrados, como es un Corán, la Biblia, unos evangelios, o un Gita, ¿no? En la India, carecen de todo esto. Pero, y la pregunta legítima, ¿y los templos, ¿no? De egipcios? Hay templos, ¿no? Ciertamente. Y conocemos hemos ido a hablar de sacerdotes, etcétera, etcétera. Antes, y a ver si llego, bueno, quería decir que si quieren me pueden interrumpir para preguntas concretas. Soy incapaz, se conspira la... mira, otra vez a la cruz, ¿no? La cruz que... Vemos este jeroglífico que en realidad es muy conocido, ¿no? Se llama de siempre la cruz de la vida. La cruz de la vida. Primero, en el lenguaje egipcio no existían conceptos abstractos. Es como en China antes del 18. Es decir,
En chino, igual que en Egipto antiguo, no existía la palabra libertad. La libertad no existe. Existe la concepción de libre, de sujeto, individual. Por tanto, en Egipto, y esto es fundamental entenderlo porque es uno de los grandes conceptos fundamentales de Egipto, no el concepto vida, sino el concepto viviente, es decir, de vida en acción. Por eso, y esto ya entramos en materia, por eso Egipto no tenía libros. Vamos a ver, en su concepción. Si tenemos médicos que están vivos, que tienen corazón, que tienen cerebro, es decir, tenemos el conocimiento viviente de un individuo y tiene su palabra, porque para los egipcios la palabra era algo vivo. Luego hablaré un poco de la constitución de los 9 cuerpos de luz en los que los egipcios, ya que se estaba constituido. Uno de ellos era el Rem, el nombre, en tanto estructura que busca la forma. A partir de aquí ya entendemos una cosa, el concepto viviente, concepto fundamental en todo Egipto. Al decir viviente, estamos hablando de una vida superior. ¿Por qué? La vida, digamos, orgánica, vida, vamos a decir, más estrato, estaba representado por una liebre. Luego lo veremos. Una liebre, ese era el símbolo de la vida entendida simplemente desde la estructura orgánica. Porque aquí llegamos a otro concepto. Para un egipcio, la vida era una cosa gigantesca de la cual la participación en lo orgánico, lo que dure una vida orgánica, 80, 70, era simplemente un fragmento de lo que ellos llamaban la eternidad. Y eso era la eternidad lo que a ellos les interesaba. Y todo el concepto de Egipto está basado en ello. Ese concepto de vida eterna, que era lo que en realidad todo aquello que tiene que ver con la muerte era el acceso a esa vida eterna. Por eso se verá tantas veces a tantos dioses y en tantos lugares la famosa llave, ¿no? Es una llave, pero es, cuando ves a alguien que porta eso, es que es viviente. Y si es viviente, y aquí viene el segundo concepto fundamental para entender a Egipto, es el concepto de función. Función. Si algo está vivo, cumple una función. Lo que tenemos que averiguar qué función es. Si no cumple ninguna función, lo más probable es que no sea viviente. No interesa. Egipto era un pueblo profundamente práctico y sencillo. Todo el concepto del símbolo, todo esto, no. De hecho, y entramos en el concepto iniciático, el templo de Luxor, el templo de la alta enseñanza, que ahora lo veremos, el plano he traído el templo de Luxor, es el templo del hombre. Y tiene una función, para cuando hablemos de los menteros. Entonces, donde estuvo Pitágoras, esperando en la puerta, por si llegaba el momento de que estuviera preparado para aprender. Él lo copia cuando monta su escuela. Por eso pone aquel cartel, ¿no? En su escuela aquí pone, no pasen de aquí los profanos. Entendiendo profano no el ignorante, sino el profano entendiendo el que profana. Es decir, ¿quién profana? El ignorante que quiere saber. Porque el ignorante limpio, que está ya en posición de aprender, entonces, claro, sí era recibido. Porque viene a aprender. El profano es el que profana los misterios que da fuera. ¿De acuerdo? Ese no interesa. Porque aquí hay otro concepto fundamental en todo el este egipcio. Es decir, eso que decíamos, que no hay religión para todo. Es decir, el acceso de cada individuo a su propia, vamos a llamarlo, religiosidad, era algo privado. Por eso, y volvemos a los templos, la gente no entraba a los templos. De hecho, había un pequeño porcentaje de sacerdotes, y los llamamos así, aunque ahora veremos su función, que estaban perennemente en el templo, y el resto era rotado.
Era como lo llamaban filé, los griegos, ¿no? Es decir, como unas dotaciones que estaban 3, 4, 6 meses. Luego terminaban su función y eran sustituidos por otros. Iban a su casa, que realizaban labores más bien funcionariales, ¿no? En este templo del uso, por decirlo de alguna manera, era fundamental todo, llevarlo a aquello que es viviente. Repito, si no es viviente, no interesa. ¿Dónde estaba aportando el conocimiento? En las personas. Es lógico, desde su punto de vista. Una persona para ellos tenía 4 cosas: ojo, columna vertebral, verbo y corazón. Son las 4 estructuras que tienen que ver con la categoría de viviente y el cumplimiento de una función. A partir de aquí tenemos un factor fundamental. Y ahora vuelvo a los neteres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una banderita, ¿no? Si vemos los templos egipcios, las puertas de los templos egipcios, había unas banderolas, unas banderitas, se movían así, las banderitas. Eso es el neter. El neter. Voy a dar la definición de neter y llegamos a otro concepto muy potente. Un neter es una inteligencia divina que se expresa en una función o funciones vivientes. Es decir, ¿cuál es su concepción de inteligencia? Pues nos vale un manzano. Un manzano es profundamente inteligente, cumple una función. Más de una función, es decir, cumple una función vegetal, en cuanto al reino vegetal, todo esto del oxígeno, y luego cumple su función específica que tiene que ver con su individualidad, es decir, producir manzanas. Y además está dentro del orden cósmico, porque un manzano jamás se pondrá a hacer peras, nunca. Es decir, cumple una función viviente específica. Es una inteligencia en acción, operativa, perfecta. Los egipcios, en su forma esta muy sencilla de pensar, llegaron a la conclusión que entre todo lo creado, la creación, que son expresiones de la inteligencia, que esa inteligencia busca siempre la forma, busca la forma como elemento de expresión, y la forma lleva en sí misma el mensaje de la función correspondiente en todos los planos, que son 9, esa estructura es 9. A partir de ahí, en el ser humano, ellos consideran que todas las inteligencias están presentes y vivas en él, en el propio ser humano. Es decir, esas inteligencias, sobre todo las inteligencias superiores, están ahí y se expresan desde lo orgánico hasta funciones superiores. Voy a poner un ejemplo. Neftis, la hermana de Isis, representa en el cuerpo la función pulmonar, por ejemplo, que tiene que ver con la vida. Para los egipcios todo tiene que estar expresado en lo que es viviente. ¿Por qué? Porque para ellos lo que es la vida es la expresión de aquello que funciona en un plano de lo eterno, en un momento determinado, se expresa aquí siempre para realizar una función. Esos son los neter. Y voy a poner el ejemplo de uno de ellos. Si sale. Ese es Osiris. Bueno, ese es este. El señor Tot. Yud. El señor tenía muchos nombres, ¿no? Pero, sobre todo, el señor del ángulo recto. Uno de sus nombres. El señor del ángulo recto. La expresión Tot es uno de los pocos neterus que tienen 2 expresiones animales. Una es el ibis. Este es el ibis. Aquí está en función de escriba. Y el otro, la otra expresión de Tot, que aparecerá, porque la he traído. ¿Dónde? No lo sabemos. Este es el Papyrus Nefer. Aquí, simplemente por un detalle, no sé bien, pero eso de ahí es la liebre, que antes le comentaba, esa
esa vida, ¿no? No tiene nada que ver con aquello que es viviente. Estos son los templos que ahora tocaré. Bueno, pues yo tenía aquí... Bueno, lo cuento. La otra expresión de Thoth es el mono, un babuino. Un babuino, que son unos bichos tremendos. Los vemos en los documentales de la 2, unos bichos fieros, con unos dientes grandes. El babuino, ¿no? Un animal tremendo. ¿Por qué tiene Thoth esas dos formas, ¿no? ¿Por qué? Porque los egipcios hacían una distinción fundamental, importante para todo, y es otro dato fundamental para comprender su forma de pensar. Era la diferencia que hacían entre inteligencia e intelecto. Aquí está. El ibis es la inteligencia, y ahora explicaré esa extraña forma de pensar de los egipcios. ¿Qué tiene que ver el ibis con la inteligencia? O el mono, el intelecto. Ese mono, los egipcios lo tenían entrenado. Este animal salvaje, potente, se subían a los árboles, lo utilizaban como recolector, etc. ¿Cuál era la diferencia entre intelecto e inteligencia para un egipcio? Muy fácil. El intelecto, sí, no trasciende. Nace en el mundo, permanece en el mundo y muere en el mundo. Con lo cual, su relación con la eternidad es cero. Sirve para estar aquí, pero lo mismo que sirve un traje. Punto. Que hay que tenerlo entrenado. Este concepto además es muy interesante porque en la India es exactamente igual. La mente, ¿no? La mente mono. Es decir, tienes que tener entrenado para que no te dé guerra. El mono, porque además ese mono funciona por excitación. Ellos sabían que la mente, el intelecto funciona por excitación. Pero luego está la inteligencia. Y la inteligencia como tal pertenece al ámbito superior. ¿Y qué tiene que ver el ibis con la inteligencia? Veamos el modo de pensar. El ibis es un animal que, sabemos, está en el agua, ¿no? Hay la parte baja del agua y está con el piquito todo el rato comiendo, ¿verdad? Come aquí y allá. Y, pero si cualquier persona fuéramos a coger en esas aguas bajas, viéramos un pececito y fuéramos a cogerlo con la mano, no lo podríamos coger, porque por la refracción de la luz, y cualquiera que haya ido al río a coger renacuajos, ¿sabes? No lo coge. Entonces, ¿qué ellos ven en el ibis? El ibis tiene la percepción correcta. A partir solo la inteligencia entendida, como la entienden los romanos, inteligencia legere intere, es decir, la forma de leer en el interior. Y para leer en el interior solo es posible a través de la percepción correcta. Porque los egipcios creían que de forma natural el ser humano tiene la perfección, un poco como dice el Talmud. No vemos la vida tal cual es, sino tal cual somos. Con lo cual, el primer trabajo dentro, iniciático, es recuperar la percepción correcta. Esto, para los egipcios, como todo es orgánico, a ver si encuentro el plano del templo. Este es el templo de Luxor, el templo de la toda enseñanza, que se decía, ¿no? Viene de Egipto, toda luz viene, estaba el plano. Bueno, este es el de Abidos, que ahora hablaré, el templo de Abidos. Y este es el templo de Luxor. El templo de Luxor, los dos obeliscos, la entrada está ahí, uno de ellos es el que está en París. Y lo primero que vemos, como curiosidad, es que esto está torcido. Está torcido. Y creo que los egipcios dieron demasiadas muestras de saber que sabían construir derecho, para que no se les fuera el cartabón para allá. Está torcido, con una intencionalidad. Esto es otro dato fundamental. En Egipto no hay nada al azar.
ni nada que tenga que ver exclusivamente con lo estético. Todo cumple una función. Todo. Aquí vemos un agujerín, hay unas que en realidad es triple, son 3 capillitas. Este es el templo del hombre. Y ahora vamos, ¿qué función entonces cumplían los templos? ¿Verdad? Un templo donde no entraba la gente, pero en cambio un templo que está profusamente decorados, bellamente decorados, o esculpidos, ¿no? con los jeroglíficos. O sea, aquí la gente no entraba, ni en este, ni en ninguno. Los templos no estaban concebidos en absoluto para que la gente entrara dentro. ¿Qué función, por tanto, tenía? Hay una función principal y el tercer y último concepto que tiene que ver con Egipto. Sin ese concepto no se puede entender nada. Que es el concepto de Ma'at. Ma'at, que es el equilibrio. Por aquí andaba la señora Ma'at. Porque luego, cuando veamos rápidamente el juicio de los muertos, lo veremos muy rápido, ¿no? Veremos la importancia de Ma'at. Ma'at significa equilibrio, orden, justicia, ley y verdad. Entonces, es Isis. Ahora hablaremos un poquito de... Isis significa literalmente trono. Trono. Es decir, Isis, ahí tenemos, de hecho, el nombre de Isis es una corrección. El verdadero nombre de Isis era Is-et, porque et es el determinativo femenino. Los egipcios tenían en su lenguaje un determinativo para lo femenino, no para lo masculino. Ese determinativo femenino era esto. Siempre que se vea esto, en un jeroglífico, significa femenino. Y esto es medio pan, medio circo. Esto es medio pan. Porque para ellos lo femenino significa nutrición. Y la verdadera nutrición que tiene que ver con lo eterno viene de lo alto. Y ahora veremos qué templo representa eso. Hay toda la inteligencia que tiene que ver con la nutrición y el linaje espiritual celestial del ser humano en el templo de Dendera. El templo de la diosa. ¿Y qué significa Is? Trono. ¿Qué es eso que tiene a la cabeza? Eso. Lo tiene aquí. ¿Qué es un trono? El lugar donde se asienta la divinidad. Un trono es un lugar donde se asienta la divinidad. Por tanto, lo primero que tiene que tener un trono, que en realidad en otras ocasiones está expresado así, como una piedra cúbica. Porque no puede haber un trono, la divinidad no puede expresarse en un lugar, primero, que no esté vacío. Es decir, no tiene que estar nadie sentado. Y dos, la estabilidad, que tenga estabilidad. ¿De acuerdo? Por eso en el templo, o en el museo egipcio, se ven muchas imágenes de piedras cúbicas, de la cual sale una cabeza, lo abraza. Son tronos vivientes. Son estructuras vivientes que esperan la llegada de la divinidad. Vuelvo al templo. El templo es, sobre cualquier otra cosa, la casa de Dios. Igual que esa piedra espera la presencia divina, que busca una forma, y la primera forma de la inteligencia, lo hemos visto con Top, es el ángulo recto, en este plano. Entonces, la primera forma que busca cualquier inteligencia es un ángulo recto. Y a partir de ahí, Top expresa todas las inteligencias. Sobre todo dos de ellas. Sobre todo dos fundamentales, que tienen que ver con la escritura, entendiendo la escritura como la forma de establecer la memoria, que no el recuerdo. Ahora veremos la diferencia. Y la palabra.
Porque para un egipcio la palabra era algo que estaba vivo. La palabra estaba viva. Un templo primero tenía que tener una condición de ma'at, pureza. Pureza. Por eso se edificaba de una determinada manera. La segunda función tenía que ser viviente. El verdadero secreto de los jeroglíficos y todo esto está para convertir esa piedra que en sí misma no porta ninguna inteligencia a través del jeroglífico, que son los bastones de Dios, como lo llamaban, le conferían la capacidad de transmisión de la inteligencia que tenía que ver con la función que se iba a realizar. El jeroglífico por eso es sagrado. El jeroglífico, aparte de escribirlo, luego, digamos, por decirlo de alguna manera, se le daba la luz y se le daba la palabra. Y se hacía la piedra viviente. En el Museo del Cairo todavía hay, por decirlo de alguna manera, piedras vivientes. Hay algunas, porque había unos determinados códigos que tenían que ver con eso. Entonces sería largo de explicar cómo cortaban de la piedra, porque depende de cómo cortaban la piedra, si era al norte, el sur. Esas piedras tenían una característica y luego al final el maestro es el que le daba vida a esta piedra, que cumplía una función en una totalidad que era un templo, pero una función viviente. ¿De acuerdo? Ese templo, ya en condiciones de Ma'at, lo construimos como una máquina para que cumpla una función. Y la función es albergar una inteligencia o inteligencias. Albergarla, esa inteligencia, en condiciones de que pueda bajar, porque para los egipcios esos planos superiores y los planos de abajo necesitaban traductores. Una traducción, ¿no? Es decir, esto que estaba aquí, que es informe, pero que porta gran cantidad de inteligencia, de potencialidad, hay que concederle una forma. Y eso tiene que tener unas determinadas condiciones. Esas condiciones es un templo egipcio. Garantizaban los templos egipcios dos cosas. Una, la presencia del orden de Ma'at en el mundo, es decir, esos templos, además amplificaban, hay una de las inteligencias, que es la inteligencia de la amplificación. En Egipto era el hipopótamo. Esa inteligencia, la de la amplificación. Amplificar algo. ¿De acuerdo? Y entonces hay una serie de inteligencias que se hacen presente. Básicamente en Egipto había 14. 14 grandes templos. Y eso lo tenemos en el mito de Osiris. El famoso mito de Osiris, ya lo conocemos, el rey bueno, que es troceado por Set, que lo pone en 14 trozos. En realidad son los 14 templos, que hoy se han perdido varios. Sobre todo el de Heliópolis no existe, el de Tot solo quedan las catacumbas, etcétera, el de Ptah tampoco existe, pero todavía hay algunos templos egipcios que portan esa inteligencia. Pero ¿cuál es la parte fundamental? La parte importante, ¿cuál es la parte más potente? Que esa inteligencia está todavía viviente. Y está viviente por esto, por los jeroglíficos. Los jeroglíficos se leen, siempre hay algún animalito, ¿no? Entonces, los animalitos, en este caso, miran para acá. Entonces, hacia donde mira el animalito hay que empezar a leer. Si mira para acá, empezamos para acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los jeroglíficos egipcios, dicho en modo simple, se leen de tres maneras. Como digo, en Egipto no hay absolutamente nada al azar. Nada. Si un jeroglífico está en una pared norte, significa una cosa concreta. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con lo concreto, con lo denso, con lo que es el sur. Lo que viene más limpio, lo que viene más que todavía no tiene forma, tal, es el norte. Entonces no se puede leer lo mismo un jeroglífico que está al norte que está al sur, que está al este, que está al oeste. Tampoco se puede leer igual si es desde aquí o es desde aquí. Yo me pongo delante de un jeroglífico, los bichos miran, los animalitos miran de aquí. ¿Esto qué es? Mi este. Viene de la luz. Viene desde una perspectiva reconocible por mí. Pero si viene de aquí, de este lado viene del más allá. Viene de la dual. Viene desde es otro mensaje. O si viene desde arriba. El jeroglífico que viene desde arriba ya se concretiza, da la vida, busca la forma. Nunca de abajo arriba. ¿De acuerdo? Dos cosas. Vemos este jeroglífico que está insculpido. Insculpido. Este está esculpido. Si está esculpido, su interpretación es exotérica, con X. Si está insculpido, su interpretación y su lectura es esotérica. Muy pocos pueden leer un jeroglífico. Aquí he traído este además por este símbolo que ahora mer. La palabra amor romana viene del mer. Esto es el símbolo del jeroglífico del amor. ¿Saben qué es? Es un arado pequeñito. ¿Qué tiene que ver un arado con el amor? Aparentemente nada, ¿no? Pero vamos a ver precisamente alguna cosa más del lenguaje. Del lenguaje egipcio con otra. Gracias. A ver si esas Isis. A ver si encuentro. Perdón, un segundo. Creo que igual está aquí. Bueno, esta anterior era Mat, pero vamos aquí. Mut, el buitre. Mut, el buitre. Toda reina que había sido madre llevaba la corona del buitre. La diosa Mut. Mut es en la triada, la trinidad de Karnak, está formada por Amón, que es invisible, Mut, está, y Tons. El término consciencia, que toman los egipcios y los griegos, viene de Hons, o Hons. Y llegamos al término Trinidad. Pero antes voy a explicar lo del buitre. Toda madre tiene que ver con Mut. Y Mut tenía una condición fundamental, única. Era virgen. Era virgen. ¿Por qué Mut, siendo la madre del faraón, no podía ser otra cosa que virgen? Simplemente puede ser una curiosidad o no. Mut, siendo la esposa de Amón, tenía el sobrenombre de la amada de Amón. Amada de Amón, hemos dicho que amor es mer, amem, meramem, es la amada de Amón, que es virgen. De meramem a Miriam no está muy lejos, tampoco, que también sabemos que era virgen. Meramem, ¿no? Amada de Amón. ¿Y qué tiene que ver un buitre con la madre? ¿Con los vírgenes? Pues muy fácil. Los egipcios, pensamiento simple. Se les moría un burro, ¿no? El burro ahí muerto, ahí, en el desierto. ¿Qué pasaba? Venían los buitres. ¿Y qué pasaba después? Que donde había corrupción, lo transformaban en pureza.
Había basura, ¿no? Corrupción. Vienen los buitres y pureza, pero con un dato añadido. El buitre es capaz de comer carroña, pero a él no le afecta. Es inmune a la carroña. No le pasa nada. Cualquier otro come eso, se muere. Come gusanos, se come... ¿no? El buitre no. El buitre, la pureza. Lo que es puro, aquello que limpia. Una concepción singular, como hemos visto. Bien, esta Trinidad, el templo de Karnak, si alguno de ustedes o está en Egipto, pues habrá visto el templo de Karnak, más grande, aquellas columnas gigantescas, tremendo, enorme, gigantesco, y al lado está el templo de Luxor, el modesto, comparado con el de Karnak, el modestísimo templo de Luxor. Y allí se celebraba la más importante y única fiesta fundamental en todo Egipto, en la que el faraón debía obligatoriamente que acudir. Hay que decir que, igual que esa expresión viviente, que era todo, el faraón era la expresión viviente de Horus. ¿Horus qué es? La luz. Dentro de la concepción egipcia, tan distinta a nuestra hoy, nosotros hablamos de la luz y ¿qué hablamos? ¿De qué? ¿No? ¿Qué es la luz? Para un egipcio la luz es ¿quién es la luz? Para un egipcio la luz no era algo, era alguien. Esa concepción ya cambia. Para los egipcios había hasta 49 formas de luz, sobre todo 4 formas básicas. Bien, se hacía la fiesta Opet. La fiesta Opet cogían a esos 3 dioses, Amón, Mut y Cons, y resulta que del templo más grande, guiados por el propio faraón, hay que recordar que todos los sacerdotes, que eran los únicos que hacían él desvelar diariamente la inteligencia en los templos de la divinidad, vamos a llamarlo así, correspondiente, eran unos delegados del faraón. Es decir, actuaban en nombre del faraón. Pero no podía estar en posición, ¿vale? Pero aquí era obligatorio que estuviera. Hacían una cosa curiosa, y es que el otro templo, todo esto era el corredor de las esfinges, que llegaba hasta el templo de Karnak. Bien, cogían una procesión, que es que sacaban en andas a los dioses, los metían en una barquita, todo muy ceremonial, los embarcaban y nada, un poquito más allá, volvían a desembarcar, pues está al lado, y los metían aquí. Y el faraón se metía aquí, que es una salita, está aquí, completamente. Se llama la sala del nacimiento. La sala del nacimiento. Y es la sala donde está expresado el misterio del nacimiento virginal, el nacimiento de Mut, la sala de la pureza. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy curioso, cómo esas inteligencias, en realidad, ¿dónde llegan? Al hombre. Por eso este es el templo del hombre. No hay ninguna otra... Porque para los egipcios, en el ser humano, estaba absolutamente todo. Todo. De hecho, cuando había una comprensión de algo, del crecimiento, de conocimiento, pues yo he comprendido no sé qué. Vale, señálamelo en tu cuerpo. Porque si es una verdad viviente, tiene que estar en ti. En tanto que tú eres resumen de todas las leyes, estás hecho de sustancia divina y estás inmerso en el propósito divino, en ti está todo. No hay que ir demasiado lejos a buscar las cosas. Por eso se dice que todo el conocimiento en Egipto es orgánico. Por ejemplo, si a alguien le preguntara, esto que hemos hablado antes, Matt, no, pues yo he comprendido el equilibrio, la justicia,
la verdad, va bien. Enséñamelo en tu cuerpo. Entonces alguien tendría que decir, en mis riñones. Que hoy un médico sabe que el equilibrio homeostático, cierto equilibrio sodio-potasio, tal, está en los riñones, por ejemplo. Todo el ojo de Horus, ¿no? El ojo de Horus. Tantas cosas. Aquí igual voy yendo y viniendo, ¿no? Antes hemos hablado de la percepción correcta, ¿de acuerdo? El ser humano creía que no, el ser humano no tiene la percepción correcta. Y no tiene la percepción correcta porque, al igual que esto, hay una inclinación. ¿Dónde? En su cuerpo. ¿Dónde? En el corazón. ¿De cuánto? 27 grados. Más o menos la misma inclinación que el eje terrestre. Esta inclinación. Entonces, aquí, una vez que era admitido el sujeto, ese sujeto lo primero que tenía que hacer, antes de pasar por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, ¿no? Se ha hablado siempre de lo que es la estructura del templo orgánico, se ha hablado de una puerta estrecha, ¿no? Una puerta estrecha. La puerta estrecha es la garganta. Y esa garganta, la tenemos aquí, las 7 vértebras, estas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí hay un misterio. Porque además, esa llave que hemos visto antes, ¿de acuerdo? El Lang. Si le preguntara a un egipcio, enséñamelo en tu cuerpo. Enséñame aquello que es viviente en ti y que tiene que ver, pero no con tu vida, sino con tu vida interna. Alguien que hubiese alcanzado el conocimiento real le enseñaría su vértebra atlas, que además se parece. Esa vértebra atlas que llamaban los egipcios el lugar donde sopla el halcón. Y hay una bellísima imagen aquí está, una bellísima imagen donde se ve la luz del halcón, digamos, fecundando lo que los egipcios llamaban la glándula estelar, que tiene que ver con esa llave, la llave de la vida eterna. Entonces, es hermoso, ¿no? Todo en Egipto es un lenguaje. Ellos lo llamaban el lenguaje del corazón. ¿Estoy bien de ahora? Aquí tenemos a Isis. Aquí, por ejemplo, otra imagen. Los griegos lo cambian. Si alguien ahora todo, la tierra, femenina, el cielo, masculino, para los egipcios no. El cielo, la bóveda estelar, femenino, la tierra, que masculino. Su pensamiento era muy sencillo. Ellos, vuelvo a decir, se consideraban eternos, hijos de la eternidad, y por tanto tienen que llegar a la eternidad, y por tanto son nacidos de aquello que es eterno, que son las estrellas. Y para los egipcios, en realidad, hacemos del cielo. La semilla, la forma, tal, la pone el Padre. Ahí vemos también como los griegos, posteriormente, todos cambian la... Voy también aquí, he traído esta para ver la presencia del orgánico. Este es el templo de Horus, el templo de la luz. Si alguien quiere conocer algo de la luz, desde una perspectiva, vuelvo a repetir, cercana. Es decir, no la luz, sino tu luz, tu constitución lumínica, todo está en el templo de Horus. En tanto, Horus es la luz. Pero aquí lo he traído por la doble corona. La doble corona, tan común en Egipto, siempre, la doble corona. Una corona roja y una corona blanca. Esa doble corona, es decir, es alguien, el faraón, que ha conquistado los dos reinos, el Bajo y el Alto Egipto. Ha conquistado los dos reinos. Pero, volvemos al Luxor.
volvemos al uso. Le preguntara, enséñame esas dos coronas en tu cuerpo. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa realeza, esa conquista en ti? Bien, la corona blanca tiene que ver como estructura, la estructura que va desde los huesos, los nervios, el cerebro, el semen, la leche, toda la estructura blanca. La corona roja representa la sangre, las vísceras, etcétera, etcétera. Las dos grandes estructuras que portan las dos grandes inteligencias. Las dos grandes inteligencias que en el ser humano, como en cualquier templo, están promovidas por una división, que es los patios, etcétera, y a partir de aquí los planos superiores hasta llegar a la parte de aquí, que es el Santa Santorio. Bien, esta división representa la doble conquista. Esta parte de aquí y la frontera, como no puede ser de otra manera, es el diafragma. De aquí para arriba, en el ser humano, ellos concebían que estaban las inteligencias superiores, las funciones superiores que tienen que ver con la respiración, la función cardíaca, la palabra, y etcétera, etcétera. Y la estructura sensorial. La estructura sensorial, lo que llamaban las puertas sensoriales, que están aquí. A partir del diafragma para abajo hay otras funciones, otras inteligencias que tienen que ver con las formas de nutrición. Para los egipcios había tres formas de nutrición. Una conocida, que es comer cosas, que su función está aquí, y su reconversión está aquí, estómago, hígado e intestino, fundamentalmente como las tres inteligencias básicas. La función, la nutrición, fundamental para ellos, que es la respiración. 2 minutos, 3 sin respirar, nos da bien la diferencia que hay entre lo viviente y lo no viviente. Y para un egipcio, digamos que el oxígeno también sería alguien. Cumple una función que tiene que ver con la vida, sí. ¿Sabemos si tiene conciencia individualizada? No lo sabemos. ¿Pero está conectado con los sagrados? Sí. Le damos importancia. Y la última función, la nutrición de la luz, a través de lo que ellos llamaban el fuego óptico, el ojo, la función del ojo, que a su vez ponía en marcha toda la estructura lumínica del ser humano. ¿De acuerdo? He traído esto porque, bueno, es bonito ver ahí a Horus, porque el faraón era la encarnación de Horus, e hijo de Mut. Pero aquí está Con, no nos da tiempo saber qué es la consciencia. Sobre todo la conciencia para los egipcios era la individuación. Es decir, para los egipcios, en su forma de pensamiento simplista, sabían que el ser humano tenía algo único, absolutamente diferenciado de cualquier otra criatura, incluida de su propia especie. Es decir, orgánico. Incluso en los hermanos gemelos, nacidos, univitelinos creo que se llama, sí, se parecen mucho, pero hay una diferencia, hay una individuación. Esa individuación presente en lo orgánico les decía a ellos que esa individuación está presente también, digamos, en su código. Y para ellos eso era un gigantesco privilegio a la hora de la muerte. Y es la consciencia de sí mismo. Es decir, y ellos lo hacían con un acto de extrema simplicidad. Igual que, por ejemplo, en las terrazas de los templos egipcios tenían 4 paisanos por la noche, uno mirando al norte, al sur, al este y al oeste, para ver que las estrellas, digamos, eran las mismas. Los turnaban cada 2 horas. Y también de día. ¿Por qué? Para verificar que el sol salía. ¿Y qué se ponía? Verificar. Entonces, tenían al paisano que estaban mirando para allá, para donde nace el sol, y daba la voz. Daba la voz. Y daba una voz que era muy bonita, era es decir, hermanos, tenemos aquí la luz y tenemos un día a nuestra disposición. Y decía, estoy despierto.
A partir de ahí le pegaban un gong de estos, tal. Los sacerdotes egipcios, si había una ceremonia mágica que hacían todos los días, es que cuando se levantaba de la cama, sabía que ocurría una cosa tremenda, que pasaba de un estado de sombras, en donde no era consciente de sí mismo, el estado de sueño, pero cuando abría los ojos, por eso en Egipto estaba la famosa ceremonia, la apertura de los ojos, había lo primero que ocurría, es que toma conciencia cada uno de nosotros. En ese acto mágico de levantarnos por la mañana, tenemos conciencia de nosotros mismos, nos recordamos y somos conscientes de nuestra propia individualidad. Y un día entero es para nosotros. ¿Por qué? Porque para los egipcios, igual al día siguiente estamos muertos. La vida era más difícil, entonces que ahora. Entonces ese acto de conciencia, soy consciente. Toda conciencia parte de yo soy y sé que soy. Me reconozco. Todo acto de conciencia empieza por sí mismo, por el reconocimiento. Vamos a explicar bien en lo que es esto. Esto es una jarrita. Una jarrita. En la estructura de los 9 cuerpos de luz constitutivas del ser humano había una fundamental, el corazón. Naturalmente no es la víscera. La víscera se llamaba hati, no es la víscera. Es algo que está atrás, es decir, esa estructura que detrás de lo orgánico es un velo que esconde otra función superior, en semejanza y especular con aquello que vemos. En tanto esto tiene que ver con la vida, nos vamos al juicio de los muertos. Ni qué decir que ese jarrito es el antecedente del grial. Sé que no tiene tanto romanticismo como las epopeyas medievales. Esta es Maat, antes he comentado, Maat. Y ahora vemos, esto es Sara. La voz Sara, Ra y Sa, hijo de Ra, Sara, hijo de Ra. Otra de las formas sencillas de Egipto, esta es la filiación, sobre todo, ¿de quién eres hijo? Y ponen un pato. Están locos los egipcios. No, porque yo he visto documentales en la 2 donde salen patos, les ponen, en vez de la pata, le ponen un coche mecánico y los patitos se van corriendo detrás de la pata. La primera filiación es la que percibe el ojo. La primera filiación, por eso lo sabían. La primera filiación, todo aquello que tiene que ver con el hijo, tiene que ver el pato. El concepto del pato. Esta pluma es la avestruz. Esto lo he traído para explicar que todo en Egipto tiene significado. Estas son columnas, en Egipto hay 2 columnas, loto y papiro. Y hablo la diferencia, y con esto voy a ir terminando, bueno, dejo lo de la muerte para el final, entre el recuerdo y la memoria. Para los egipcios, todo consiste en recordar. Para los egipcios, un iniciado no era nadie que había llegado a ningún sitio, pero sí era alguien que había puesto por primera vez el pie en la vida, en la vía del conocimiento. Y esa vía del conocimiento, lo primero que era, por decirlo de alguna manera, devolver el conocimiento prestado. Es decir, el conocimiento que no es tuyo, todos nosotros tenemos un conocimiento prestado de nuestra cultura, que es el del intelecto, es el del mono. Entonces, ¿para qué? Recordar, porque todo tiene que ver con el recuerdo. Ese recuerdo, en Egipto, el loto. Cuando se vea en un templo, en un determinado lugar, el loto abierto, ese loto es el perfume de Dios, el Nefer Tum. Nefer significa, además de perfume, belleza, la belleza de Dios, el Nefer Tum. En Egipto había una trinidad
muy importante que la podemos traducir hoy aproximadamente con los conceptos de sabiduría, fuerza y belleza. Es la tríada de Memphis. Ta, el constructor, el que, igual que Si, Tot es el arquitecto, Ta es el maestro de obras, y era el detentor de la sabiduría, la fuerza, Sahmet, la leona, ¿no? La potencia. Para los egipcios la autoridad era masculina y el poder era femenino. Sahmet, la fuerza, y su hijo, Nefertum, el perfume de Dios, el loto, ¿eh? La belleza, el perfume. Por eso en Egipto todo el rato se ven oliendo el loto, el loto, el loto. Mientras que el papiro es la memoria, pero es la memoria de aquí. ¿De acuerdo? La memoria de aquí, es decir, lo que puede estar registrado, mientras que el otro recuerdo divino. ¿Eh? Por eso, si vas a Egipto y ves columnas de papiro, te está hablando de un recuerdo, de una historia, de algo. Si ves estas columnas, te está hablando de otra cosa. Y quería mostrar brevemente lo de la muerte, con esto. Este es Nefertum, ¿eh? En su tocado, ¿no? Del loto ya abierto, ¿eh? Aquí está el loto azul. Es un loto especial, que es el loto azul. Esta es una concepción también muy rápido, Nesubit. Eso es Nesubit, significa más o menos una traducción de su majestad. Sería como un título que se le hace a... Pero su pensamiento vuelve a ser sencillo. Un rey, este es el junco, tiene que ser flexible, porque si no, no nos vale. Y dos, tiene que ser laborioso y tiene que producir cosas ricas, porque si no, tampoco nos vale. Nesubit, ¿de acuerdo? Es decir, todo tiene una... Bueno, este es el templo del ángulo recto. Simplemente me paro un momento, este es el Euserio. Esto es una cosa, si alguien está en Egipto, como sabe, hay como 3, 4 cosas que no pertenecen, que parece que ni siquiera es egipcio. Es decir, como que no sabemos qué es eso, no está decorado. Uno de ellos es este es aquí es donde estaban todas las religiones de los misterios. Y todos los misterios están aquí, en este, el templo de Osiris. Por ejemplo, este es el pasadizo de la memoria, donde está registrada toda la memoria. De tal manera, dentro de la concepción egipcia, ese pasadizo es capaz de revelarte, si tú estás en las condiciones correctas de Ma'at y de pureza, revelarte toda la memoria. Pasadizo de la memoria, donde está todo registrado, todo lo que es la historia de Egipto, en clave, el pasadizo de la memoria. Estas son las 7 estancias, las famosas 7 estancias, y aquí, en la parte de atrás, es donde estaba la famosa cabeza de Osiris, en una humilde cesta. Y todos los misterios estaban basados en esa famosa cabeza de Osiris. Simplemente como una casualidad, seguro que vamos a hablar del famoso Baphomet. Ya sabemos lo que es el determinativo femenino. Y Ba es la parte constitutiva de las 9 partes en las que estaba constituido el ser humano. El Ba estaba representado por un pajarito que tenía la cabeza del difunto. Mal interpretado sería como el alma. Una parte, un tercio del alma que residía en la cabeza. Yaf es un geológico que es la serpiente cornuda que representa al Padre. Es una palabra egipcia, es decir, cualquiera que sepa egipcio sabe que esto, el Baf, es una palabra egipcia que habla de esa cabeza. Recordemos, por otro lado, que los templarios se dieron de gorrazos con los musulmanes en Palestina, pero en Egipto estuvieron años y años y años. Allí no se pelearon con nadie. Entonces, es muy posible que tanto los griegos y otros comprendieron los misterios de Osiris. Nosotros, en los viajes que yo hago, empezamos por este templo. El
templo del ángulo recto porque es la forma y es la memoria. Entonces, conociendo algunas claves, lo que tiene todavía Egipto es que si se pone uno en la, yo diría, la posición correcta, ¡bum!, no hay que hacer nada, te habla. De un modo, ¿por qué? Porque es un lenguaje directo, va de inteligencia a inteligencia, va directo, sin intermediarios, y si lo dejas trabajar, ¡pumba!, te lleva lejos. Porque cada templo porta una memoria, una inteligencia o inteligencias. Ta, este es el que decía, sabiduría, ta. Esta es la famosa Sekhmet, que está en la famosa capilla de Karnak, y que hay gente que, en presencia de... ¿Por qué? Por una razón, porque está en la posición del guardián. Digamos, está guardando un poder. Sekhmet, que tiene que ver con una estructura que está en el cuerpo, ellos lo llamaban la Sekem, que es, por así decirlo, una estructura energética que está en el ser humano y que tiene formas de 8. Por eso se ve tanto eso en los nudos. Vamos a la muerte muy rápido. Este Set es el que mata a su hermano. Y... socorro. Socorro. Termino con lo de la muerte. Sí, esto es la famosa capilla de Usimbel. Bueno, pero no me puedo entretener a la pesada del alma. La famosa pesada del alma, donde tenemos el jarrito, el corazón. Aquí tenemos Anubis, esta es la balanza de Maat. Para los egipcios, cuando alguien moría, le hacían 42 preguntas, que es lo que se llama la confesión negativa. A la cual, pues es eso, has robado, has matado, que tenías que contestar no, por eso es negativo. ¿Y qué decir tiene? Que esas 42 preguntas tienen que ver con 42 funciones corporales, tienen que ver con lo orgánico. Y así se ve que hacían una pregunta que era molesta, te preguntaban que cuántas semillas de eternidad habías sembrado en tu vida. La pregunta es interesante. Pero lo fundamental, el corazón jamás vivía. Y el corazón tenía que ser enormemente ligero. Si pesaba tan ligero como la balanza, la pluma de Maat, podías llegar a los campos de Yalu y encontrarte con Osiris. Si no, si era más pesado, te comía este feo bicho que hay ahí, y te defecaba nuevamente en el mundo, con lo cual debía ser descargado. Que te defecara el bicho este. He traído aquí uno de los papiros más hermosos que hay, que es parte del papiro Unefer, que es bellísimo, simplemente rápidamente. Aquí está la hipopótamo, ¿no?, que os comentaba, que es el factor multiplicador. Aquí está la vaca de Hathor. Siempre que hay una vaca estamos hablando de nutrición celeste. Nutrición celeste. Para los egipcios, todo lo físico es un especulum. Entonces, si tú querías, para los egipcios, digamos, lo de la evolución espiritual no estaría claro. Ellos lo llamarían crecimiento. Crecimiento, conocimiento, crecimiento en luz. Entonces, si tú creces, tienes que alimentarte. No hay más historia. Ellos veían que si tú no comías físicamente te quedabas canijo. Si no te nutres, también en el ámbito espiritual, los cristianos lo llamarían la gracia. O un musulmán lo llamaría la baraka. Eso, el alimento espiritual, es esta vaca. Aquí están los lotos abundantes, porque el difunto tiene el recuerdo de Dios y se presenta, bueno, está aquí, narra. Esto se llamaba el libro de los muertos porque los árabes, cuando van, aquí tienes un poco todo, ¿no? Aquí están los difuntos que llegan, estos son los dioses que hacen las preguntas, la pesada, ¿de acuerdo? ¿Veis este pajarito que hay aquí? Ese pajarito es el Ba, es este concepto, el Ba. Porque al morir, es un pajarito, al morir, digamos, ese Ba porta el corazón
que es lo más sagrado, hacia lo alto. Y ahí viene lo importante, y con esto llego al principio, la segunda muerte. Que muriera el cuerpo físico, ellos lo sabían, pero si muere el va, te quedas ahí. Y hay que volver al orgánico. Por eso ellos lo que realmente temían en la segunda muerte, temían no llegar a la eternidad y convertirse en una estrella. Aquí está Pesado, el dios de los muertos, que hay que considerar que es un ayudante. Ayuda al proceso. Tot mira si es verdad que las respiraciones que te concedió cuando tú llegaste a la existencia, no lo llegaban a hacer, porque ellos hacían la división entre esencia y existencia. Si las respiraciones se han cumplido, si has sembrado esas semillas de eternidad, si no te come el bicho, en este caso se avanza. Y entonces Horus, la luz, es decir, la luz en la cual te has transfigurado, es susceptible de llevarte a la parte sagrada. Aquí están las ofrendas y se llega a esta estructura, donde están Osiris, el señor del más allá, sus dos hermanas, Isis y Neftis, que son dos funciones, y aquí ya la comprensión de la cuadruplicidad de la luz. Porque aquí la luz se transforma en una estructura viviente y cuádruple. Todo esto es un proceso muy bonito. Este es el papiro Nefer, que se conserva íntegro. Bien, aquí están los monos, amaestrados, el intelecto. Aquí está el corazón, aquí está el va, es decir, aquí el amortajamiento, y aquí está el propio va, ¿no? El alma, por más logrado. Bien, creo que me he extendido mucho. Paro aquí y espero haber logrado transmitir una idea de Egipto un poquito diferente a la habitual. Si tienen preguntas. Vamos a hacer como siempre un turno de preguntas, no de tesis doctorales, y luego una pregunta. Antes de empezar con ello, tú vas a querer hacer preguntas, alguno más, por aquí. Bien, tenemos 3 preguntas de momento. Muy breve. Empezamos por ahí. Yo sí te escucho. Es que he llegado tarde y me interesaba mucho uno de los 9 cuerpos de luz que ha mencionado. Sí. ¿Y me puede explicar así muy breve Muy rápido. a qué se refiere? Sí, Gracias. hay, digamos, una estructura más o menos física, una sería el cuerpo físico. Para los egipcios había lo que llaman el Ka, que es un doble del físico, que sería ese traductor de lo que se lleva de aquí arriba y lo que baja aquí, que es un gemelo, que vive después de la muerte durante un tiempo porque le suministrará en la muerte el combustible, por llamarlo de alguna manera, a ese alma, y ese combustible es el mer, el amor, tanto el que hayas tenido como el que te hayan tenido, fundamental. Y la sombra, el kaibit. En todas las tumbas egipcias aparece una sombra negra que vendría a ser un basurero, digamos, energético del ser humano. Las 3 estructuras energéticas, que sería el Sekem, que era la fuerza vital, que recorre el cuerpo en forma de 8. El Rem, la parte más importante, el nombre, que sería tu código verbal, el código tuyo de sonido que pone en marcha tu estructura lumínica. Y el Eka, la capacidad real de acción, a través del pensamiento que nace del corazón. Y luego la estructura individual, esto espiritual, que sería ese I, el material, el corazoncito, el Va, ese almita, y luego, digamos, la esencia divina que no baja. De ese 9 hay 1 que no baja a este plano, sino que permanece arriba. Y en el momento de la muerte hace
una fuerza de absorción para la elevación hacia arriba. Esto sería una forma muy básica. ¿La estructura de los hoyos tiene que ver con la Kundalini? No. Es decir, estos códigos de, digamos, trasladados de Oriente por la teosofía y tal, o chakras, cero, nada. Gracias. Con respecto al Baphomet, bueno, a día de hoy suele ser utilizado también por satanistas. Entonces, quería saber si tenía alguna relación tal vez con el punto de vista, bueno, independientemente de la serpiente cornuda, que imagino que también estará relacionado, con tal vez la egolatría de ese tipo de... O sea, ¿hasta qué punto el Baphomet representa al ser desde la parte masculina y femenina? O si tiene algo que ver, o está... Vamos a ver, en Egipto los conceptos demoníacos más judeocristianos no lo tienen. No, el Baphomet es una cabeza, tiene que ver con la función de la cabeza, la función sagrada de la cabeza, que solo se puede acceder a ella si antes has pasado la puerta estrecha. No tiene nada que ver con cosas de este tipo medieval, ni con lo masculino y lo femenino, porque tanto hombres como mujeres tienen cabeza. Es decir, para los egipcios esas 14 partes eran 13 iguales, por eso hay una que se pierde y una que es distinta, que es el sexo. Los hombres tienen un pene, las mujeres no. Las 13 partes son iguales, incluida la cabeza. Lo que sí tiene son dos hemisferios. Y esa es la clave de todo, la historia y las puertas. Y las puertas. Sí, gracias. Buenas tardes. Si puedes explicar un poquito, si lo sabes, si yo hace el favor, es tan amable, el concepto de Anubis y el del pilar Yez. El pilar de Yez, sí. Anubis es la función que tiene que ver con el paso de la muerte orgánica al nacimiento, porque para los egipcios la muerte es un nacimiento, ellos llaman nacimiento a la luz del día. Y Anubis hace una función de partero y facilitador, es un psicopompo. Digamos que en ese mundo de Duat, cuando uno muere, es un lugar de confusión y donde se puede uno perder, según su concepción. Anubis hace de guía y te ayuda a todo el proceso de la muerte. ¿Pero es alguna facultad del alma en particular? Sería una función que reside en un lado de la espalda. Porque digamos que la parte de los dos lomos, que en Egipto se ve, serían dos estructuras, una que ayuda y facilita todo el proceso de crecimiento y nacimiento del ser humano, del orgánico, y esto que tiene que ver cuando el ser humano empieza a envejecer y aparece la función de la muerte, que empieza a operar otro código, que viene a ser sobre los 30 y tantos años, donde hay una corriente que tenía que ver con el crecimiento orgánico, que se reactiva al contrario, porque prepara para la muerte. El pilar de Yez es la columna vertebral de Osiris y la parte de arriba son estas vértebras sagradas. Como las partes componentes del cuerpo tienen, pues bueno, estas interpretaciones o estos papeles en la cultura o religión egipcia, ¿me puede decir qué decía la religión o cultura egipcia en relación con la glándula pineal? Sí, eso tenía que ver con la cabeza. Para los egipcios tenía que ver con la función de la cobra, ¿no? Que está aquí. Y, por decirlo de alguna manera, la glándula pineal para los egipcios está vinculada al olfato. Y precisamente al loto. Nada que tenga que ver con la vista o un tercer ojo, no. O el ojo de la iluminación. No. La iluminación es un proceso orgánico que tiene que ver con determinadas células cerebrales que entran en combustión, producen luz, y lo que hace es que dinamiza la secreción de determinadas glándulas. Su proceso luego va a la sangre, de la sangre a la linfa, etc.
Sí, otra pregunta. Quería preguntar, no se parece al cristianismo, ¿no?, en algunas cosas, pero hay un factor, por lo menos el juicio final, me refiero, ¿cómo se interpreta ese juicio final y ese bien o mal y ese no salvarse? De alguna manera hay unos que parece que sí se salvan, ¿no?, que van a un cielo, y hay otros que desgraciadamente parece que o bien se les comen o bien se les quedan ahí. Es decir, si hay una relación aparente, por lo menos, y ¿no?, un bien y un mal, hay algo. No, desde esa perspectiva, no. Es decir, digamos que si alguien aquí, en esta vida, no se ha preocupado por, digamos, su vida eterna, pues lógicamente es como un estudiante, no ha estudiado, estudia la última semana, le suspende. Pero no hay esa concepción de bien y mal, es simplemente, es una función y tal. Bueno, pues si alguien, su tránsito en lo orgánico, pues está distraído, lo que sea, y no se ha preocupado de esa parte, pues lo normal es decir, no hay una concepción en ese sentido, ¿no? Es decir, y de hecho se decía en la fórmula cuando se entraba que se ha sido justo de voz. Ha sido justo de voz. Porque para ellos la voz con mayúscula, no la palabra, ¿no?, que nace del mono, sino que la voz que nace del corazón tiene que estar. Para los egipcios lo he contado así, pero todo es un factor técnico. La muerte es una estructura técnica que funciona más o menos exactamente con el mismo tecnicismo que el nacimiento de un niño en el plano de él. Exactamente igual. Pero vienen factores más técnicos. ¿Puedes volver a matizar lo que ocurre al morir? Porque por un lado he entendido que el bicho nos comía y nos volvía a defecar en la tierra si no pasaban, y por otro lado he entendido que se convertían en estrellas o algo así. Sí, es decir, todo esto es... voy a hacerlo muy rápido. Igual que la Tierra tiene un campo energético, que es el campo de atracción, que tenemos la gravedad y una atmósfera, ¿de acuerdo? Imagínate que alguien quiere salir de la atmósfera, ¿no? Pues tiene que tener un cohete, porque hay una fuerza de atracción. En la muerte pasa lo mismo, hay una estructura que se libera al morir y necesita un combustible para salir. Ese combustible está en ese doble, que es el K, esa fuerza. Entonces, sí, eso sale, digamos que ese pajarito tiene combustible y fuerza, y el corazón pesa poco, es ligero, digamos que esto sería un lugar que hay que atravesar, ¿vale? Una atmósfera. Atraviesa y llega a esta parte donde están las estrellas. Y en su momento se podrá, en evolución, pero esto sería largo de explicar, convertirse en una estrella. Pero vamos a suponer que no tiene fuerza, alimento, tal, queda aquí, queda retenido aquí. Al quedar retenido aquí, en este ellos llamaban la duad, el campo intermedio, necesita una estructura orgánica para que, a través de esta estructura orgánica, volver a tener otro K, que le permita volver a morir y volver a tener la oportunidad. Es decir, no hay una concepción de castigo, es decir, lo del bicho es un proceso muy técnico. Es decir, aquello que hay luz va a la luz, aquello que es denso va a lo denso. Es decir, no hay... muy fría, muy frío. Los egipcios en ese sentido eran muy fríos. Sí. Entonces el proceso de salvación, el final... No hay salvación, porque no hay nada de lo que salvarse. Sí, pero el objetivo final de ellos sería... la eternidad. ¿Y la eternidad es ser estrellas o...? Sí, por decirlo de un modo romántico, sí. Sí, la eternidad. Digamos, esto es un tiempo... Para los egipcios también es importante este concepto. La vida está para ser vivida y no ser explicada. Esto para ellos era muy importante. Y elucubraciones de tipo mental, pocas. Hola, sí. Yo quería preguntar, no exactamente cómo preguntarlo, pero lo que quería ver es que me parece que es reconocido en todas estas tradiciones egipcias
que la tradición judía, la tradición judaica puede ser que haya estado salpicada por toda la tradición egipcia. ¿Ha quedado registrado, si ha sido así, ha habido algún registro como lo que marca el Éxodo en lo que es en el Antiguo Testamento? Yo creo, mi punto de vista es que la religión egipcia actual o bíblica viene más de la Babilonia, es decir, del exilio babilónico, por eso esa concepción un poco triste de la existencia punitiva, etcétera, etcétera. Y la deidad, esa deidad de Yahvé, pues se parece mucho a Zeus, ¿no? En ese sentido de que son dioses con pasiones, es decir, muy humanos, es decir, lo único que Yahvé no tiene imagen, es un salto superior en cuanto a concepto de deidad, pero bueno, da premios, da castigos, se encoleriza, etcétera, etcétera. ¿Y si ha quedado un registro, o sea, si hubiera, como habla del Éxodo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿queda algún registro, digamos, de parte de los egipcios de esa...? No, hay una tradición oral, pero es muy diferente. Es decir, Egipto era un lugar donde se vivía más o menos bien y naturalmente pues venían pues, los pastores, ¿no? Que se acoplaban a ti. Hay un momento, hay hambre, hay un momento en que hay enfermedad y tal, y digamos son expulsados. Esas gentes son expulsadas, que naturalmente hacían las labores más bajas, ¿no? Dentro del estrato social, pero digamos que es una visión muy distinta, ¿no? Y sí hay un trasvase de determinadas cosas egipcias, pero esas cosas vienen a desaparecer, más o menos hacia la época de Jesús. Desaparecen, digamos, cuando se construye el último templo. Lo hace el Grande, ahí ya pierde. Quería hablar de unos temas sin tener ni idea de esta cultura egipcia, por lo que he escuchado hoy, pero ha habido algunas cosas que me han resonado. Una de ellas es el recordar. Me ha parecido entender que hay un recuerdo de esa parte divina que mora dentro de uno, o sea, que realmente está inscrito en un código dentro de cada ser y hay una posibilidad de recordar en vida. Correcto. Esto me resuena muchísimo, la verdad. Sí. Eso por un lado. Y luego también me gustaría que nos hablaras del Kibalión, si es que tiene algo que ver, porque el Kibalión parece ser que proviene de Egipto. No, de Chile. Ajá. Sí. Kibalión, bueno, como me dedico al mundo del libro, sé que estas cosas no son populares, es decir, pero bueno, cuando llegan los chinos en esta época a emigrar a Estados Unidos, llegan determinadas, son clanes artes marciales, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos tiene su libro. Hay yo pedí permiso, ¿no?, al jefe del clan actual, que se llama el clan del dragón, no me acuerdo qué, y no me dio permiso porque yo he publicado el Kibalión chino, el original, de cual lo copiaron, y porque uno hacía artes marciales, 3 rosacruces, ¿no?, que les choca mucho, ellos estudiaban cosas de hermetismo, griego, etcétera, etcétera, y cogen ese texto. Yo publiqué en su momento, el libro está agotado, ese Kibalión original chino, que si alguien lo lee se da cuenta de... Y hay un texto en Shaolin. Lo sé porque un amigo mexicano lleva allí viviendo 22 años. Es algo conocido, ya que el Kibalión, su origen egipcio, pues no es conocido. Perdón, es un poquito volver atrás. Tengo que dar la música. Perdón, es un poco volver atrás. ¿Había alguna concepción del tiempo para hacer el viaje de convertirse en estrella? No, porque ahí no hay tiempo. No hay tiempo. No, de hecho en el templo de Abidos, se me ha olvidado decirlo, el templo de Abidos, entre varias inteligencias, se le llama la cuna del tiempo. La concepción del tiempo es algo que está vinculado en realidad con la respiración y con lo orgánico. Pero todo esto que nosotros vemos de tiempo, digamos, en lo que ellos definirían como real, no existe. En el templo de Abidos, en la cuna del tiempo, eso se llega, por así decirlo, a entender. Por eso ellos, cuando hablan de templos en Saqqara, el templo de millones de años, claro, es un disparate, ¿no? El templo de no sé qué, porque en realidad lo que está hablando es el factor no condicionante del tiempo en lo que tiene que ver con la eternidad. Sí.
Sí, yo únicamente le quería preguntar, el tema de la concha, que ha salido la imagen que se relaciona con el viaje peregrino, ha dicho que se había localizado en algún templo, si pudiera... No, en una tumba, en una tumba. En una pirámide de la tercera dinastía en Saqqara. En Saqqara forma parte de un ajuar. ¿Y tiene el mismo significado que para nosotros ahora, el viaje, un poco, el peregrino? Aquella peregrinación, sí, más o menos lo mismo. Tenía la... es de pasar de la división, las 14 partes, Set, que es el que divide, que es lo que hace el intelecto. El intelecto, para comparar, para tomar decisiones, tiene que dividir. Es un poco el pensamiento de Set, ¿no? La unidad. La comprensión parte de la unidad. Entonces, esa es la función de Isis, ¿no? Unir lo que está incompleto. Esas 14 estructuras, hay un momento en que la unificación. Y esas peregrinaciones tienen que ver con la unificación. No es por casualidad que el Códice Calistino esté dividido en 13 etapas, porque la 14ª es la última, ¿no? El camino de resurrección. Creo que tiene que ver el mismo concepto, reunir. Y otra segunda pregunta, el tema de las pirámides, que se sabe que tienen una orientación particular hacia la constelación de Orión, ¿tiene también un sentido como templo de, digamos, de hacer un trabajo? Sí, sí, tienen una función. No hablo de pirámides, que es complicado solamente decir una cosa. El mar, el Nilo, todo lo que está estelado tiene que ver con la luz, con la vida. Todo lo que es estelado tiene que ver con los muertos. Por eso los cementerios, todo está estelado. Las pirámides están aquí. Tienen una función que tiene que ver con el otro lado. Por lo tanto, aplicarle a esta función un factor racional, por decirlo de alguna manera, todo en Egipto hay cosas tremendamente irracionales. Desde el Serapium y tal. Es decir, no puedes acceder a eso desde el intelecto. Pero tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con el fuego. Con un triple fuego, que tiene que estar presente también en el ser humano. Y si te fijas, no es más que una estructura que es cuádruple y se unifica. Es lo mismo. Algo que está dividido, lo reunimos. Los 4 monitos esos de la mente, ¿no? Para los egipcios la mente es cuádruple. Tenemos aquí... Hola. Vamos a ver, desde mi desconocimiento sobre el tema, a través de lo que te he escuchado respecto al punto del fallecimiento, entiendo, no sé si era una barbaridad lo que te voy a decir, que los egipcios creían en la reencarnación. Desde esa perspectiva sí, pero no les importaba. Me explico, es decir, no le daban una categorización tan importante como se le da en el hinduismo, ¿no? Que va cargado con ese concepto también de culpa, de karma, etcétera, etcétera. Los egipcios sabían que eso podía pasar, es decir, pero de algún modo es como si tú vas a un examen y sabes que has estudiado 48 horas antes con café y tal, tú sabes que te van a canjear casi fijo. Pues digamos, ellos saben igual, es decir, si he tenido una vida que la he disfrutado a tope, no sé qué, y no sé cuánto, jaja, jiji, igual mi corazón ha sido limpio, porque eso es muy importante, ¿eh? Es decir, tampoco hay muchos aspectos. Esto sería largo, ¿no? Es para explicar, es decir, necesitaría otra conferencia para explicar en extenso, y no hay un pueblo que lo haya detallado paso a paso, como los egipcios, todo el tema de la muerte. Pero en realidad sí, vendría a ser un poco, es decir, necesitas otro cuerpo físico, y tienes que venir a por él, por decirlo de alguna manera. ¿Y esta reencarnación sería en un cuerpo físico o sería en otro elemento? No. Bueno, o inclusive en un animal. Y un matiz, estaría más cerca del concepto budista que del concepto hinduista. Es decir, el concepto más de renacimiento budista que de reencarnación hinduista, que luego nos llega con los teósofos y tal. Sería más budista, más budista Theravada, para ser exacto, ¿no? Tiene una concepción más vinculada a esa concepción. La última ya para ir terminando. Sí, solamente quería saber si nuestra cultura judio-cristiana está más influenciada por los egipcios que por la hindú o la India, o la India está influenciada por Egipto. ¿Cuál es el orden de esto? O sea, ¿Influencias? Sí, de alguna manera. Sí.
Bueno, son las dos culturas que más tiempo han existido, con una diferencia: el hinduismo fue renovado, por lo menos que sepamos 4 veces, ¿no? En Egipto todo el mundo lo sabe, te enseñan una piedra aquí y otra piedra aquí, parece que es lo mismo, el de Egipto, y a lo mejor entre una y otra hay 1500 años. Pero hay una continuidad en Egipto que es como una llama que se va apagando, apagando, apagando. Sobre todo hay 2 grandes caídas después de la 4ª dinastía, y luego a partir de la dinastía 18-19 es una cuesta abajo, ¿no? Se va apagando, apagando, apagando. Mientras que en el hinduismo se renueva, Buda renueva, es decir, hay renovaciones, ¿no? En la Advaita Vedanta, todos el linaje de Sankara, todos estos van renovando el hinduismo, bueno, hasta hoy, ¿no? Mahavira, todos estos. Pero en Egipto es una llama que se apaga. En realidad